pasó. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. Está transmitiendo Radio Ciudad 88.1. Con estudios centrales ubicados en la explanada del ferrocarril Ciudad de San Carlos, en Venado Tuerto. Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas. Un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. El cielo por alas. Buen día, buen día, buen día a todo el mundo. Bitácora Malvinas, programa 48 en este 26 de septiembre del 2021. Programa en homenaje a todos los caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, un saludo muy grande a todos los veteranos de guerra de la ciudad de Venado Tuerto, de nuestra ciudad, del departamento General López, allí donde extendemos nuestra agrupación, la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe. Un saludo para todos los compañeros de la provincia, a todos los integrantes de nuestra federación provincial, a todos los veteranos del país y a las agrupaciones de hijas e hijos, lo que nosotros llamamos la Generación Malvinas. Un saludo muy especial también a los compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, a mis compañeros del cuarto grupo de la segunda sección, de la compañía C del RI-12, que están distribuidos en distintos lugares de nuestro país, allí en el Chaco, en Neuquén, algunos en la provincia de Santa Fe, alguno andará por Buenos Aires y algún otro por otra provincia. Saludo muy fuerte para toda la familia, para todas las amigas y amigos que nos escuchan todos los domingos. Y bueno, nos vamos acercando lentamente a nuestro primer año. Recuerden que un 1 de noviembre del año 2020 nacía Bitácora Malvinas. Y vamos rumbo al programa número 50 y al primer año de emisión aquí por Radio Ciudad, y siempre contando con la ayuda, por supuesto, de Javi Barzola, que es nuestro operador, y bueno, y con muchos otros amigos y amigas que colaboran con nuestro programa, porque después de cada domingo uno lee los mensajes o los audios que le envían, y con críticas a favor, con críticas, no digo en contra, sino crítica constructiva sobre algunas cuestiones que hacen a nuestro programa, a Bitácora, que hacen a Bitácora Malvinas. Y bueno, hoy tenemos un hermoso día de domingo, un día muy soleado aquí en el sur de Santa Fe. Por supuesto que tuvimos repercusiones del programa pasado, el programa número 47, esos programas que domingo tras domingo va subiendo en nuestra página veteranosdelsurdesantafé.com.ar, Cachi Ruíez, a quien le agradecemos su permanente colaboración. Y bueno, y en ese programa 47 tuvimos la primera parte de la charla con el veterano de guerra, el coronel mayor veterano de guerra, Lautaro Jiménez Corbalán. Y bueno, y ahí estuvimos un poco investigando sobre su vida,
allí al comienzo de su adolescencia, de su juventud, cuando decide ser un oficial del ejército argentino. Y luego nos metimos, por supuesto, en algunos temas un poco más complicados, digamos, en el sentido de la profundidad, ¿no? Del tema. Porque, por ejemplo, hablamos de la guerra, si era una condición humana la guerra, ¿no? La violencia, hablamos de la paz. Por supuesto, también hablamos de la llegada a Malvinas, él como subteniente en comisión en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, perteneciente a la tercera brigada de infantería. Hablamos también de su primer libro, Malvinas en primera línea, y los que siguieron a esta publicación. Hoy, y bueno, también hablamos de otros temas, y hoy dijimos que vamos a tener esta segunda parte de la charla con Lautaro para profundizar algunos temas y algunos que todavía no pudimos llegar a tocar, como su encuentro con algunos veteranos de guerra ingleses, un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, ahí donde, en la provincia de Buenos Aires, y otro en Malvinas. Así que en un rato vamos a estar charlando otra vez con Lautaro. Bueno, no quería dejar de pasar algunas informaciones que tenemos respecto de política y Malvinas, ya que tuvimos una charla el domingo pasado con Fito Soyhofer, él como veterano de guerra, representando a la mayor parte de los veteranos de guerra de la República Argentina, como integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich y los espacios marítimos insulares correspondientes. Recordemos que esta comisión está integrada por nuestro presidente. Y bueno, charló con nosotros el domingo pasado sobre el alejamiento de Daniel Filmus de la Secretaría de Malvinas. Y hubo novedades durante la semana, ya que el nuevo canciller, Santiago Cafiero, designó al exdiputado nacional por Mendoza, Guillermo Carmona, al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártidas y Atlántico Sur, en reemplazo del ahora ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Y decían las informaciones, el canciller Santiago Cafiero tiene entre los objetivos principales de su gestión la continuada defensa y promoción de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con el objetivo consagrado en la Constitución Nacional en su disposición transitoria primera. Esto lo informa Cancillería. Reafirmando el profundo compromiso con la cuestión Malvinas y la necesidad de encontrar la solución pacífica a la disputa de soberanía con el Reino Unido, de conformidad con el mandato vigente de la comunidad internacional, de cara al año 2022, en que se conmemora el 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur. El canciller designará al exdiputado nacional por Mendoza, Guillermo Carmona, al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y así fue entonces que Santiago Cafiero designó a Carmona como secretario de Malvinas. Y bueno, ¿quién fue Guillermo o quién es Guillermo Carmona? Digamos, tiene una serie de antecedentes muy interesantes respecto de la cuestión Malvinas, como por ejemplo presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados entre el año 2012 y 2015, vicepresidente de la misma entre el 2015 y el 2019, estuvo al frente del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas y fue coordinador del bloque argentino en el Parlasur, desde donde se trabajó intensamente los temas inherentes a las Islas Malvinas y Georgia y Sandwich del Sur. Fue autor del proyecto de la creación de la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan, y junto con otros legisladores llevó adelante la iniciativa del Área Marina Protegida Namuncurá Banco Putwood, y también fue autor de la Ley de Jubilación Anticipada para Veteranos de Malvinas e impulsor, junto a Filmus, de la Declaración de Ushuaia de 2012, a la que suscribieron todos los bloques parlamentarios. Decía que Carmona en estos momentos era el presidente
al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo previsional y financiero del Ministerio de Defensa de la Nación. Bueno, con el tiempo veremos cómo es el trabajo que lleva adelante Guillermo Carmona y seguramente tendremos una comunicación con nuestro compañero, con nuestro amigo Fito Soyhofer para que nos cuente un poco más sobre el trabajo que está desarrollando Guillermo Carmona. Bueno, suerte para él, porque implica que nuestro país siga reclamando en todos los ámbitos internacionales sobre nuestra soberanía en Malvinas. Y fíjense, tengo una información un poquito, se puede decir atrasada, pero bueno, no deja de ser importante. Una info del 18 de septiembre, hace unos días nada más, unos 10 días casi, donde la CELAC reitera su firme apoyo a la Argentina en la causa Malvinas. Esto es una nota de página 12 y dice que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, reiteró este sábado en una nueva declaración especial su más firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En un comunicado oficial difundido por Cancillería, se expresó el permanente interés de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido retomen las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a dicha disputa de conformidad a la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, indicaron que la postura de la CELAC, que es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, constituida en 2011, y que aglutina a todos los países de América Latina y el Caribe, reconoció la permanente actitud constructiva y plena disposición del gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones, una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial en el suelo americano. Y, por otra parte, encomendaron a la presidencia pro tempore, que solicita al secretario general de las Naciones Unidas que renueve los esfuerzos en el cumplimiento de su misión de buenos oficios. Bueno, un apoyo de la CELAC. También hace días se expresó de la misma manera el presidente de Costa Rica, ¿no? Apoyando a la Argentina en este reclamo que parece no tuviera fin, porque estamos hablando aquí de la resolución 2065, de la cual ya hablamos en algún momento. Estamos hablando que en el año 1965 la Asamblea General de Naciones Unidas ya le decía a Gran Bretaña y a la Argentina que se sienten a negociar, a charlar el tema de la soberanía, contemplando en este caso los intereses de las personas que viven en Malvinas. Bueno, tenemos una info que obtuvimos de Agenda Malvinas, una página muy interesante que publica permanentemente noticias sobre nuestras islas. Agenda Malvinas. Esta info es del 14 de septiembre, pero bueno, no queríamos dejarla pasar tampoco de largo, porque nosotros estuvimos hablando también en programas ya pasados de una reunión donde también había estado presente Fito, donde se retomaban el tema de la identificación de los caídos en Malvinas, que están en el cementerio de Darwin, ¿no? Y en este caso la información difundida por el equipo de antropología forense de nuestro país dice que identificaron a 4 caídos en la tumba colectiva del cementerio de Darwin. Se trata de 4 miembros de la Gendarmería Nacional. Ellos son el subalférez Guillermo Nasif, cabo primero Marciano Verón, cabo primero Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. En esta nueva misión humanitaria realizada en agosto, se recuperaron restos de 6 cuerpos, los que luego de ser analizados en los laboratorios de genética forense lograron localizar, además de los 4 héroes, al primer alférez Ricardo Julio Sánchez
y reasociándose restos del cabo primero Víctor Samuel Guerrero. Los 6 gendarmes habían fallecido el 30 de mayo de 1982, luego de que el helicóptero en que se trasladaban fuera alcanzado por un misil de las fuerzas británicas. Sus familias ya fueron notificadas. Como se recordará, este segundo plan de proyecto humanitario se procedió a exhumar los restos de varios individuos que estaban en una sola tumba conocida como C1.10 en el cementerio de Darwin. Estas nuevas 4 identificaciones se suman a las 115 realizadas anteriormente y logrando identificar hasta el momento a 119 combatientes argentinos caídos en Malvinas. El 30 de mayo de 1982, en una operación helitransportada, un grupo de gendarmes, creo que eran del escuadrón Alacrán, ¿no? Embarcados en un helicóptero Puma a las 8 de la mañana, inician el traslado llevando gran cantidad de explosivos, artefactos preparados para batir al enemigo en su retaguardia. Después de haber arrancado y haber dejado atrás las líneas argentinas y aproximándose al lugar indicado, un misil inglés impactó en la cola del helicóptero y el avezado piloto pudo retardar la caída, pero finalmente se desplomó. Entre el fuego y el humo, aturdidos por el impacto, sus integrantes trataron de ganar el exterior debido al gran peligro de los explosivos transportados. Sin contemplar razones, ganando valor sobre el miedo, oficiales y suboficiales ilesos arriesgaron sus vidas para salvar a las de sus camaradas que habían quedado aprisionadas dentro del helicóptero, cuya acción valerosa permitió rescatar con vida a alguno de ellos. De repente, el gran artefacto hizo explosión en 1000 pedazos, llevándose la vida de 7 gendarmes. El primer alférez Julio Ricardo Sánchez, el subalférez Guillermo Nasif, el sargento ayudante Ramón Gumercindo Acosta, el cabo primero Víctor Manuel Guerrero, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. Que estas fueron las vidas que ofrendó la Gendarmería Nacional en Malvinas. Javi, vamos a escuchar un tema. Hoy también tenemos un hermoso chamamé, cuyo autor en letra y música es Pablo Alfonso, de los Matuá Mercedeños. Este tema fue grabado en marzo del 2021, es un tema muy nuevito, en un CD titulado Hoy, y dicen los Matuá Mercedeños que ya tiene más de 25 años en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música, en el mundo del chamamé, ¿no? Dice, 2 de abril de 2021 estrenamos esta canción en homenaje a los soldados que estuvieron en la Guerra de Malvinas. Esta historia real ocurrió en Mercedes, Corrientes. Con mucho respeto para todos los excombatientes, familiares y amistades de nuestros héroes de Malvinas. Escuchamos entonces este chamamé a los héroes de Malvinas. El Leto, mercedeño que fue a la guerra de Malvinas, salió del campo sin más armas que su entera valentía. Su fortaleza ha sembrado en el suelo de las islas la historia de este soldado, como la de tantos héroes de nuestra patria argentina. Con sus juveniles años, gente guapo y obediente, pura semilla de campo y con sangre de valiente, sin dudar subió a ese tren con destino a Malvinas, con orgullo a defender a nuestra patria argentina. Mezcla inocencia y coraje su corazón de soldado, sin bendición de sus padres y el abrazo de sus hermanos, partía de la estación saludando con sus manos, junto a tantos que como él son los héroes que homenajeamos. De pie digámosles gracias a los valientes soldados que con honores lucharon por nuestra patria argentina,
por los que nunca volvieron y por nuestros veteranos. Celeste y blanco este aplauso a los héroes de Malvinas. A todos los veteranos y a los soldados que dieron la vida, celeste y blanco este aplauso a los héroes de Malvinas. Mezcla inocencia y coraje su corazón de soldado, sin bendición de sus padres ni el abrazo de sus hermanos. Partía de la estación saludando con sus manos, junto a tantos que como él son los héroes que homenajeamos. De pie digámosles gracias a los valientes soldados que con honores lucharon por nuestra patria Argentina, por los que nunca volvieron y por nuestros veteranos. Celeste y blanco este aplauso a los héroes de Malvinas. Bueno, entonces escuchábamos a los Matuá mercedeños. Realmente traté de buscar qué significa Matuá, pero bueno, no lo pude encontrar. Quizás Lautaro nos pueda contar después, o nos pueda explicar, ¿no? qué significa en guaraní Matuá. Los Matuá mercedeños entonces nos dejaban a los héroes de Malvinas, un chamamé nuevito, estrenado este año. Y bueno, ya que estamos en Cultura Malvinas, hoy no tenemos una película, no tenemos Malvina Teatral, pero tenemos una poesía de Miriam Luján Sarkis, que se llama justamente como su libro, El viento los honra, y le vamos a pedir a Javi que nos ponga así un fondo para leer esta poesía que se llama entonces El viento los honra, o los honra. Dice así: nieve, alertas, corridas, refugios en el vacío, oscuridad encendida por misiles, mayo embarrado, comida escasa, demasiados jóvenes, demasiado miedo, demasiado dolor, cuerpos y sueños amputados. 2 islas esperan, 2 islas guardan, demasiado lejos, demasiado hostigamiento, demasiada utopía, sangre pisoteada con demasiadas muertes, y el viento, y los padres, y la bandera. ¿Dónde está la patria? Del libro El viento los honra, de Miriam Luján Sarkis, bueno, la esposa de Héctor Nazaralet, y que Héctor tan gentilmente nos brindara este libro con estos hermosos poemas, ¿no?, que escribió Miriam sobre la guerra de Malvinas. Bueno, ya vamos a estar charlando con Lautaro. ¿Estamos, Javi? ¿Listo? Buen día Lautaro. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. No, acá un sol hermoso por el sur de Santa Fe. No sé por tus pagos. Sí, también un día muy soleado, bueno, con primavera en su máxima expresión, digamos. Exacto. Bueno, para comenzar, mira, tengo un par de audios que hacerte escuchar, de 2 amigos compartidos. Javi, ponemos el audio primero de Leo. Hola, querido Alejandro, mi querido soldado de Malvinas. Te felicito como todas las semanas por tu bitácora Malvinas, pero hoy muy especialmente por el programa del domingo pasado, 19 de septiembre. Realmente un lujo la entrevista a mi querido Pepe, así lo llamo yo, desde el cariño, desde la amistad y la camaradería,
al coronel mayor, veterano de la Guerra de Malvinas, Lautaro Jiménez Corbalán. Realmente su exposición fue una clase magistral desde todo punto de vista. Fue una clase de historia, de geografía y por supuesto de táctica y estrategia militar, derrumbando mitos y esclareciendo detalles poco conocidos de las vicisitudes de la guerra. Es una brillante idea el dedicarle otro programa para que nos siga ilustrando. Un abrazo inmenso para vos y otro para mi querido camarada y amigo, el Pepe Jiménez Corbalán. Muchas gracias. Bueno, Lautaro, por supuesto, ya sabés. Empezamos con los golpes bajos. No, esto... Leo sale todos los domingos a correr y va escuchando el programa, ¿viste? Y él luego siempre me manda algunas palabras sobre el programa. Y esto es lo del domingo pasado, pero bueno, especialmente centrado en tu figura, ¿no? Muchas gracias. Si estás escuchando a Leo, bueno, que te vaya bien a la corrida, no te tropeces ni te distraigas con nada que te haga caer. Cuidar la rodilla, que a esta edad hay que cuidarlas, pero bueno, te felicito que seguís haciendo entrenamiento y es fundamental para tener una buena calidad de vida. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias por tus comentarios y sabes el aprecio y el cariño que te tengo. Bueno, y el otro mensaje nos llega desde Las Lajas, ¿no? Desde Neuquén. Hola Lautaro, ¿cómo andás? Qué alegría escuchar tu voz. En el programa anterior del domingo pasado escuché atentamente tu relato. Así que, bueno amigo, voy a seguir escuchando y nunca me voy a cansar de escuchar tus anécdotas. Malvinero de alma. Saludos desde Las Lajas. Mi viejo, un placer escucharte y ya sabes, cuando andes por acá, por el sur, por Las Lajas, Neuquén, tenés un amigo, veterano de Guerra de Malvinas, Antonio Chavarría, o como todos me conocen, el Chavo. Abrazo y saludo a la familia, a mi viejo. Bueno, este era Antonio. Sí, bueno. Para Antonio, el Chavo, realmente sabes que es un placer también escucharte. Si bien estamos en contacto, no tan seguido como quisiéramos y no viéndonos todo el tiempo, también el aprecio y el cariño de los años compartidos y las experiencias comunes y de todas las vivencias de la vida que nos tocó compartir, realmente lo disfruto y tengo un gratísimo recuerdo. Así que yo también muy contento de que te hagas presente y el agradecimiento de que, bueno, y evidentemente fíjate cómo llevan los caminos de esos afluentes hacia un gran río y hacia el mar, ¿no? Que es el contacto acá en común con Alejandro, que también lo estoy conociendo y bueno, y compartiendo también su visión de la vida, de la guerra y de todas las cosas lindas que hay que tratar de unir, ¿no? Así que es un gustazo que me hayas puesto en contacto con él y bueno, nuevamente agradecido. Te mando un gran abrazo, Chavo, cuídate y espero que nos veamos pronto. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por la respuesta para estos dos saludos de dos amigos entrañables, dos, bueno, hermanos de la tumba, ¿no? De la turba. Tanto Leo como Antonio, con quien vivimos aquellos días de abril, mayo, junio de 1982, y bueno, después la vida nos separa. Pasó mucho tiempo hasta que nos volvimos a juntar, ¿no? Yo creo que a vos te debe haber pasado lo mismo, ¿no? Vos seguiste con tu carrera militar. También te quería hoy preguntar algo, porque he leído por ahí que estuviste en algunas de las misiones estas que se realizan en Antártida, las campañas de Antártida, y me gustaría también que nos transmitas lo que sentiste, ¿no? Al estar en Antártida, Argentina. Pasaron muchos años hasta que, bueno, volvimos o pudimos, en realidad, no es que volvimos, sino que pudimos reencontrarnos. Lo mismo te habrá pasado a vos con camaradas, con ex soldados. Sí, digamos que bueno, cada uno pudo
pudo recorrer este trayecto de estos casi ya 40 años, bueno, de la forma en que pudimos, y si bien hay cosas que se han dado, creo yo, en las generalidades de los casos de manera muy similar, como por ejemplo, siendo nosotros tan jóvenes al volver de aquello, bueno, lo primero que quisimos era una suerte de impasse, de vivir, viste, nuestra juventud. Obviamente después de semejante experiencia era como que tratar de bueno, dejar un poco de costado, ¿no? Todo aquello para tratar de vivir la vida, ¿no? De cantarle a la vida que casi se nos va de las manos. Entonces hubo un tiempo, calculo que de unos cuantos años, que es como que nos sumergimos en ese joven adolescente que se fue, o ya casi hombre, después vuelto, tratando de palpar con los sentidos y con como pudiéramos la vida, ¿no? La vida que casi se nos va. Entonces, creo yo que todos más o menos tuvimos ese proceso. Ahora, en mi caso personal, bueno, o de la mayoría de la gente de mi regimiento como nosotros, seguimos reuniéndonos prácticamente desde el mismo 82. Hicimos una reunión donde ahí, bueno, hicimos un juramento de promesa de que nos íbamos a reunir todos los años mientras pudiéramos, para fundamentalmente rendirle homenaje a los que habían quedado y bueno, para levantar las banderas de la soberanía de Malvinas. Y así fue, desde el mismo 82 se fue haciendo una reunión anual todos los años en Montecaseros. La primera fue en noviembre, que fue esta que te dije que intentamos, bueno, de alguna manera inmortalizar ese compromiso, y las que siguieron fueron en general el primero o segundo sábado de junio, que coincide básicamente con entre el bautismo de fuego de los primeros combates terrestres a el combate final. Entonces siempre en los primeros sábados de junio hacemos la reunión en Montecaseros, y ahí obviamente iban algunos soldados de los que estaban en la zona, y después cada vez fueron viniendo más, viste que con el correr de los años es como que todos necesitan volver a sus raíces. Pero bueno, en este largo camino de los 40 años hubo diferentes estados de ánimo, procesos, viste, experiencias. Creo yo que la mayoría de nosotros podría decir que se engloba en que los primeros 10 años por ahí estuvimos un poco más recluidos, y después, bueno, esto es como un volcán, ¿no? Que no lo podés tapar con poco de tierra, sino que en algún momento explota, y lo que explota es, bueno, las ganas de transmitir lo que viviste, buscando gente que realmente te quiere escuchar, y después, bueno, seguir transmitiendo el mensaje de los que ya no estaban. Entonces fue toda una cosa muy muy loca también, ¿no? Y en el medio, yo, por ejemplo, en mi carrera, bueno, traté de recluirme en seguir adquiriendo capacitaciones, y eso calculo que lo fui haciendo también como una suerte de terapia, ¿no? Porque era como querer mejorar a ese joven subteniente que le había tocado pelear en el 82 y que no me agarrara en una suerte de inexperiencia, ¿no? Más allá de que lo poco o mucho que hice, bueno, puedo en mi interior y en mi conciencia estar bastante tranquilo porque hice lo que pude, pero siempre uno puede haber hecho más, y además, bueno, obviamente uno va creciendo en los años de la carrera, va aumentando la jerarquía, y querés sentirte mejor, más capacitado para que si te vuelve a agarrar, te agarre en mejores condiciones. Entonces hice cuanta cosa se me ocurrió y me permitió el ejército, incluso, bueno, como algo que miraba hacia el sur, porque claro, vos pensás que a nosotros nos quedó el sur como norte, ¿no? O sea, es como que todas nuestras miradas geográficas
nos guste Sí. o no, se dirigían al sur. Entonces, y bueno, y ahí estaba la Antártida, y a mí siempre es algo que también me cautivó, me llamó mucho la atención, y bueno, y ahí empecé también a interiorizarme de qué era lo que se podía hacer, mis posibilidades, hasta que finalmente logré, bueno, no solamente ir a una campaña, sino que hice 2 campañas a la Antártida. Y me acuerdo que en la primera que fuimos, allá por el año 1991, yo fui como jefe de la base Belgrano, que es la base argentina más austral. Me acuerdo que cuando el rompehielos nos lleva, pasa cerca de donde está bueno, el cementerio del buque crucero General Belgrano, que es considerado una tumba de guerra. Entonces en la latitud y la longitud donde en teoría está abajo, o sea, en las profundidades del mar el buque, ahí hicimos un homenaje. Yo me acuerdo que habíamos llevado una corona de flores y bueno, y en homenaje a aquellos marinos, y obviamente también no solamente por los que ya no estaban, sino también una manera de respeto a los que siguen en las funciones hoy. Bueno, porque ese respeto yo creo que de alguna manera cristaliza una suerte de empuje a seguir haciendo el sacrificio que uno viene haciendo, ¿no es cierto? Cuando vos te reconocen tu tarea en los tiempos presentes, bueno, está muy bueno, porque de alguna manera te da fuerzas a seguir adelante y a poder sortear todas las dificultades que la vida te va planteando, ¿no? Y mucho más la actividad que uno hace. Claro. Así que bueno, en resumen, en esta primera parte de la charla te diría que sí, hicimos muchas cosas, muchas cosas lindas, y bueno, fui bastante activo en mi carrera, y gracias a Dios pude concretar al menos todas las cosas que me propuse, y fundamentalmente también me di cuenta que las hice porque buscaba una suerte de escape mental a todas las cosas que había traído de Malvinas, ¿no? Y bueno, podemos viajar hasta allá, digamos, a 1982, y que me cuentes, porque me surgía también, o sea, que me cuentes un poco a ver cómo fue esto del Monte Harriet, y también si, me imagino, ¿no?, que con el paso del tiempo, bueno, con tu experiencia y tus investigaciones, ¿podés decirnos si existe algún tipo de diferencia entre los Royal Marines que los atacaron a ustedes ahí en Monte Harriet? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con alguno de los regimientos de paracaidistas que estuvieron en Pradera del Ganso o en Monte London? Y bueno, digo, si nos contás un poquito cómo estaban distribuidos, porque también tengo dentro de lo de Malvinas algunas preguntas para hacerte relacionadas con la batalla ahí en Monte Harriet. ¿Cómo estabas vos distribuido? ¿En qué parte del monte estaba? Bien. Mira, si me voy muy por las ramas o me demoro demasiado dentro del tema de la charla, vos me vas avisando, porque viste, una vez que yo arranco después me cuesta parar. Pero bueno, es muy interesante tu enfoque y tu pregunta, que yo creo que empiezan a ser las que van surgiendo ahora, ¿no? ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Es muy buena pregunta, y te voy a ser sincero, no me la hicieron nunca. Y sin embargo, es un tema muy interesante. Porque para que la gente sepa, dentro de lo que era el personal desembarcado, obviamente, porque las islas, como creo que algo comentamos la vez pasada, bueno, están en un medio lo que se llama aeronaval, es decir, predominan las fuerzas navales y las fuerzas que están en el aire. Eso es lo que establece un contexto estratégico de superioridad. Si las islas están rodeadas y tienen una supremacía de permanencia en el aire, las
fuerza aérea enemiga, obviamente las islas se consideran que están cercadas. Es decir, que tu ventaja está totalmente disminuida. Ya no tenés ni la iniciativa, solamente estás para la defensiva, y las posibilidades de revertir esa situación es bastante complicada. Por eso es que desde un comienzo el almirante jefe de la Fuerza de Tarea Británica, Woodward, intimaba rendición a las fuerzas argentinas. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía a partir de este cuadro de situación donde no tenía sentido pelear. Y ahí es donde viene el error, no solamente estratégico, sino táctico, de los comandantes de batallón, que creyeron que en cada lugar, en tierra, ya una vez que los ingleses desembarcan, se iban a encontrar con casi ninguna resistencia, y que todo iba a ser un trámite por una cuestión de digamos, de honor, de querer salvar el honor y nada más. Pero realmente posibilidad de revertir eso era casi imposible. Frente a esta situación, las dos tropas que desembarcan, los tipos, las características de las tropas que desembarcan en Malvinas, estaban conformadas básicamente por dos tipos de fuerzas. Una pertenecía al ejército, que eran los paracaidistas británicos, de los regimientos 2 y 3 de paracaidistas, y otros, sumados sus apoyos logísticos, artillería y demás. Claro. Y los otros eran los Royal Marines, que pertenecían a la tercera brigada de comandos Royal Marines. Todas estas fuerzas, básicamente, si bien estaban comandadas por digamos, había una unidad de comando, que esto era muy importante, no solamente es muy importante para la conducción de operaciones militares, es decir, que haya una sola cabeza que ordene todo y que conduzca la operación, estaba a cargo del general Jeremy Moore. En el caso argentino, todo esto obviamente no solamente la situación general era complicada, sino que además en el desarrollo de la convivencia de los mandos y en el ejercicio del comando, la cosa estaba mucho más mezclada, con lo cual se generaron muchísimos más problemas. Más allá de que la acción conjunta era por entonces bastante más difícil que lo que es hoy. Entonces, ¿cuál era en esencia la diferencia entre los paracaidistas y los Royal Marines? Bueno, la diferencia básicamente estaba dada en el entrenamiento. Los Royal Marines, que se denominan comandos Royal Marines, tienen un entrenamiento mucho más completo, por así decirlo. Hacen un entrenamiento mucho más amplio, y los paracaidistas, si bien son tropas de élite dentro del ejército británico, podríamos, tal vez utilizando un epíteto o generalizando, tampoco tiene que ser exactamente así, pero para que lo podamos resumir, son bastante más esquematizados, más estructurados, por así decirlo. Es así que si uno se fija en el desarrollo de los combates donde actuaron los paracaidistas, en muy pocas oportunidades intentaron desarrollar acciones envolventes o rodeos, ¿me entendés? Es decir, en general la mayoría de sus acciones fueron ataques frontales o con algún tipo de desviación o de convergencia, pero eran bastante estructurados en esto. En cambio, los Royal Marines, si bien en algunos lados también atacaron frontalmente, pero en general buscaron realizar acciones envolventes y convergentes. Y es así, por ejemplo, que además de las acciones donde vos participaste y la gente del Regimiento 12 y algunos del 25 también, en general fueron acciones donde había choque casi frontal de las tropas, y bueno, y así fue también el resultado, digamos, bastante costoso para ellos en vida y en tiempo, porque ellos pensaban hacer la acción de ustedes en 24 horas
y le salió casi entre 36 y 48 horas, es decir, entre 36 y 72 horas. Es decir, que el tiempo de la batalla fue mucho más lento, no solamente por la resistencia argentina, sino porque las características de su esquema de entrenamiento y de acción era diferente. Entonces, son sutilezas, son cuestiones de detalle, pero que vos en este caso tenés la inquietud, me parecía que estaba bueno comentártelo. Y vos fíjate otro detalle, a nosotros que nos ataca el 45 Comando Royal Marine y el 42 Comando Royal Marine, que son dos batallones diferentes, entre los dos tienen 8 muertos, más de una 50 de heridos, pero en cambio cuando atacan los paracaidistas al Monte London, y como atacan de frente y los atacan por donde los esperan, donde estaba esperando la defensa argentina el ataque, a diferencia del Monte Harriet, por ejemplo, que a nosotros nos atacan por otra dirección diferente al lugar donde los esperábamos, con lo cual tus posibilidades de defensa son menores. Claro. En cuanto a la calidad de la defensa, no sé si me entendés. Sí, se entiende. Es decir, la resistencia fue buena, pero la ventaja del ataque la tuvieron ellos, porque ellos nos hicieron cambiar nuestro frente. En vez de estar mirando hacia adelante, para que lo entienda la gente, tuvimos que combatir hacia atrás. Con lo cual te cambia totalmente las previsiones y todas las medidas o las contramedidas que vos pudiste haber preparado. En cambio, cuando atacan el Monte de London, en general una de las compañías que ataca en esa dirección del Monte de London, prácticamente está subiendo por el lugar donde los estaban esperando los argentinos, del Regimiento 7. Con lo cual ahí tiene muchas bajas, porque es casualmente el lugar donde los estaban esperando. Bueno, ese ataque, que tiene características casi de un ataque frontal, le costó muchísimo. Bueno, ahí tienen casi una 30 de muertos ellos, sumaba la cantidad de heridos, ¿no? Y ahí te muestra la diferencia entre unos y otros. Y otro detalle no menor, que también podemos agregar a este análisis, también tiene que ver con cómo pueden haber sido las personas que integraban esas unidades. La mayoría de las denuncias o excesos producidos en los combates, incluso después de los combates, se produjeron con los paracaidistas y no con los Royal Marine. Claro. Por ejemplo, o un sargento paracaidista que coleccionaba orejas de soldados argentinos muertos. Claro, eso sale en algunos libros, ¿no? Que incluso se sacaban fotografías, sí, fotografías de los muertos. Cuerpos de los fallecidos. Claro, sí. Realmente cosas que son totalmente condenables y si bien uno las puede llegar, te diría yo, hasta entender desde el punto de vista del odio visceral que a veces se forma en el momento del combate, pero no para después, porque las pasiones, los soldados no tenemos odio, no combatimos con odio, combatimos con convicciones y por defender lo que creemos que tenemos que defender y por luchar por lo que creemos que tenemos que luchar, no para hacer barbaridades que por ahí exceden, ¿no? Está bien, uno busca afectar al otro, pero una cosa es afectarlo y dominarlo, que es lo que se busca, o que se rinda, y otra cosa es humillarlo y generar acciones que obviamente son totalmente condenables, ¿no? Internacionalmente. Claro, sí, eso salieron en algunas de estas cuestiones, vieron a la luz en el libro, por ejemplo, como es Viaje al infierno, de Brantley. Uh-huh. Sí. Bien, muy interesante. Yo imagino que la guerra de Malvinas se estudió y se seguirá estudiando, a nivel de lo que es la táctica, la estrategia. Tírame así brevemente el concepto de estrategia y de táctica. Militarmente es lo mismo. No es lo mismo. No, la estrategia. Pero es lo mismo que, por ejemplo, los mismos conceptos, que para la vida civil.
Es que en realidad en la vida civil se utilizan estos términos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo un movimiento empresarial que utilizó toda la que es... Vos imagínate que si hay una de las cosas que dejó la Segunda Guerra Mundial, más allá de la semejante matanza, que fue una de las grandes guerras que hizo reaccionar al ser humano de que había que ver las cosas de otra forma y había que hacer otra cosa, porque si no íbamos a desaparecer en el término de un par de años. Entre otras cosas dejó muchas enseñanzas y en general las guerras aceleran los procesos de invención o de desarrollo los cambios tecnológicos. Claro, incluso también las pandemias, vos viste, decir, todas las cuestiones, todas las crisis que sufre la humanidad, en general, hacen que se produzcan saltos. No sé si para bien o mal, pero algunos saltos se producen y algunos son para bien y otros no son para otras cosas que no son tan bien. El término y te decía que en el ámbito civil, en general, en el ámbito empresarial se utiliza mucho estrategia de marketing, estrategia de comercio, sí. La palabra estrategia, incluso a nivel educativo, es decir, en general la palabra estrategia se utiliza en muchos campos. Sí. Pero por supuesto el término estrategia surge del ámbito militar, o sea, surge del ámbito de la guerra. Es una palabra que deriva del origen griego, ¿no? Entonces, ¿y qué significa en sí? ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia y la táctica? Básicamente que la estrategia busca fines y la táctica lo que busca es objetivos. ¿Qué diferencia hay entre fines y objetivos? Los objetivos son cuestiones concretas. Ejemplo, conquisten la colina 235, conquiste la ciudad tal, destruya tal puente. La estrategia lo que hace es, obviamente, está por un nivel superior a la táctica y lo que busca es el resultado, los efectos que esas acciones del campo de combate. Por eso los combates son tácticos y en general las guerras terminan siendo estratégicas. Es decir, lo que se busca, el resultado final lo busca la estrategia. Ajá. Ejemplo, recuperar Malvinas. Claro. Eso fue un acto estratégico. Ahora, los combates que se fueron librando dentro de la batalla de Malvinas, porque después también si hay sucesivos combates, esos conforman una batalla. Por ejemplo, la batalla de Darwin o Pradera del Ganso, fueron los sucesivos combates pequeños que ocurrieron en distintos lugares del Istmo y que en su conjunto se denomina batalla de Pradera del Ganso. Pero esas acciones son todas del campo táctico, o sea, son todas que buscan algo concreto. La estrategia lo que busca es alcanzar un fin, ¿me entendés? Claro, sí. Los fines son de la estrategia. Y en general, las decisiones estratégicas corresponden al campo político o político-militar. Uh-huh. Es decir, cuando una autoridad presidencial que ostenta a su vez la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas dice: yo quiero que ocupemos el mar argentino en la zona de litigio con X país, está tomando una decisión estratégica, que obviamente en general las decisiones estratégicas impactan directamente con otros actores que tienen los mismos intereses, y ahí es cuando se chocan los fines, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando los fines son de cooperación, por ejemplo, si Argentina y Brasil quieren hacer una nueva presa en el río Paraná, se unen los fines de los dos actores, pero ahí se llama cooperación. Uh-huh. Y cuando los fines chocan es confrontación. Claro. ¿Y cómo se resuelven los fines que chocan? Se resuelven de diferente manera. O por la vía diplomática, o por la vía, en general, deberíamos resolver todo por la vía diplomática, y si no, finalmente se llega a la confrontación armada. Pero no sé si te sirvió de algo la explicación. No, sí. Pero básicamente la estrategia busca alcanzar fines, es decir, busca
objetivos mucho más que tienen que ver con las cosas que se quieren alcanzar en el largo plazo. Por eso la estrategia es de largo plazo. Tiene relación con el tiempo, pero del largo plazo. En cambio, la táctica es mucho más cercana, es certeza. La estrategia es incertidumbre, la táctica es certeza. Claro. Vos sabés qué tenés enfrente. Cuando ustedes estaban por combatir contra los ingleses que venían enfrente, ya estaban ahí. Entonces, el problema de ustedes era ese. En cambio, todo lo que se estaba resolviendo a nivel político, la diplomacia y en Naciones Unidas, en la Cruz Roja y demás, todo lo otro pertenecía al plano estratégico, ¿entendés? Todo lo que no maneja el comandante táctico o los soldados del campo táctico, digamos. Y volviendo al Harriet, entonces, digamos, porque en este caso no había, no está la información de quiénes son los que te atacan, o sea, digo, vos sabés que son los británicos. Claro, cuando se producía el combate, bueno, todo esto tiene que ver, vos estás tocando de refilón un tema que es muy interesante. Cuanta más información uno tiene, mejor es las posibilidades. El resultado incluso es mejor para disminuir las consecuencias en tu propia tropa. Claro. Y eso, el responsable de otorgar y proporcionar esa información es el área de inteligencia. Esa es la famosa inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia reúne información y produce conclusiones. Esas conclusiones son importantísimas para el decisor. Ejemplo, nosotros obviamente sufrimos la falta de inteligencia táctica. No teníamos ni idea de quién. Sabíamos que eran británicos, pero no sabíamos ni qué uniforme tenían, ni qué armamento tenían. No sabíamos nada. Claro, que es como la primera vez que vi los Sea Harrier, el 1 de mayo. No tenía ni idea de que era un avión inglés. Exactamente. ¿Qué ocurrió? Si bien hubo algún nivel de inteligencia en algunos estamentos superiores, te estoy hablando de nivel brigada para arriba, no fue difundida como correspondía de la brigada para abajo, con lo cual hay unidades tácticas como los regimientos donde no tenían información. Y eso para nosotros era muy grave. ¿Y cuál fue la diferencia? Los británicos sí tuvieron información. Y esa información, les sirvió para algo, y en algunos casos la inteligencia, que como te dije, no solamente reúne información, porque con información puedes reunir mucha información. Ahora la pregunta es, ¿qué conclusiones sacás? Bueno, ahí está el trabajo de la gente especialista de inteligencia. Cuanto más profesionales son, las conclusiones van a ser mejores. Cuanto menos profesionales son, van a cometer más errores. Incluso los británicos, que uno cree que hicieron todas las cosas bien... Claro, cometieron errores, te iba a decir. Cometieron no solamente errores, cometieron muchos errores. Lo que ocurre que ¿quién gana la batalla o la guerra? Gana el que comete menos errores. Ellos cometieron errores. ¿Cuál fue el error táctico de ellos, de la inteligencia táctica, de la inteligencia que le proporciona a su comandante de batallón, de los regimientos de paracaidistas y demás? Era decir que los argentinos se iban a rendir en masa sin combatir. ¿Por qué? Porque te vuelvo a retrotraer al análisis que hicimos primero, que tiene que ver con la estrategia, el análisis de la inteligencia estratégica. Ahora vos te vas dando cuenta que cada nivel tiene un análisis de inteligencia propio. La inteligencia estratégica tiene muchísima más incertidumbre que la inteligencia táctica, porque las preguntas son mucho más amplias y no es tan fácil encontrar la respuesta, porque vos ahí casi estás queriendo saber la intencionalidad del otro, y es difícil saber la intencionalidad. Vos podés saber que tiene 2 portaaviones, que tiene 100 barcos, que tiene tantos cañones, es decir, esas son las cosas concretas, pero después cuando vos querés saber las intenciones o dónde va a emplear tales cosas, bueno, ahí ya se empieza a complicar un poco. Los errores tácticos de la inteligencia táctica de ellos fueron casualmente esos: creer que nosotros no íbamos a pelear porque las condiciones en las que estaban los argentinos apostados en Malvinas eran totalmente desventajosas. Y que, vos fijate, y en el análisis de ellos nunca hubieran ofrecido resistencia si hubieran estado en nuestra misma condición. ¿Entendés? Es diferente, totalmente diferente. Eso no...
¿De dónde sale esa conclusión? No, esa la saco yo de entender cómo funciona la formación militar de diferentes países. Y en este caso, cómo es la idiosincrasia de la que puede tener cada uno de los digamos, militares de las distintas fuerzas. Después, ¿por qué? Porque te tengo que llevar al siguiente análisis. Cada fuerza hace un análisis cuando va a realizar un ataque. Por ejemplo, si vos vas a atacar una posición enemiga, vos tenés que tener como mínimo... ¿Qué diferencia de hombres tiene que tabla. tener? No solamente diferencia de hombres. Ahí está el error. Mucha gente cree que tiene que haber más hombres. No. Se llama poder de combate relativo. ¿Qué significa poder de combate relativo? Te lo voy a llevar en plano de los muchachos de la calle. Es cuando quieren salir dos autos a hacer una picada. Bueno, si tenés un Porsche y un Fiat 600, bueno, ahí tenés poder de combate relativo. Sabés que el Porsche va a acelerar en 5 segundos y va a llevarlo a 200, y el Fitito por ahí va a tener una buena velocidad final, pero en el arranque, viste, pobre Fitito no va a andar mucho. ¿Qué significa el poder de combate relativo? Significa comparar el valor relativo de tu fuerza. Ahí se mete la cantidad de tropas, sí, se mete la cantidad de tropas, pero no es determinante la cantidad de tropas. Tiene que ver mucho con el entrenamiento, con la cantidad de hombres, con el armamento, con el abastecimiento, con la permanencia en el terreno, con el desgaste, con la alimentación, con el apoyo de fuego que se tiene. Eso es fundamental, el apoyo de fuego, con la superioridad aérea, con el apoyo táctico de artillería naval. Entonces, los ingleses, en general los manuales argentinos te dicen que para obtener un resultado exitoso tenés que tener al menos una ventaja de 3-1. O sea, si vos atacás, tenés que tener por lo menos poder de combate relativo 3, y el que defiende 1. Bueno, en algunos lugares yo lo saqué, eso lo trabajé mucho y está escrito en el libro. En algunos lugares llegó a haber diferencia de poder de combate relativo de 9-1 a favor de los británicos. Y así todo, tuvieron mucha resistencia. Y incluso hubo acciones en las que perdieron, ¿entendés? Y esas cosas no se dicen mucho, porque parece que todo en Malvinas fueron pérdidas. Y nunca se hablaron de los combates que fueron exitosos. O sea, hablaron muy poco de... ¿Por qué? Porque quedaron, digamos, enmascarados en el resultado final. Es como que el resultado final fue perder la batalla. Entonces, ¿qué sentido tienen los combates que no fue bien? Bueno, tiene mucho sentido. Y el sentido fundamental es entender el valor que tuvieron los soldados argentinos, reconocidos primero por ellos mismos y después, bueno, por el resto, ¿no? Porque en definitiva es como que durante muchos años, acordate que a nosotros mismos, viste, la sociedad también nos miraba como si hubiéramos sido los responsables, los culpables totales, de todos culpables de toda la derrota, viste, como que si el problema hubiera sido en la cancha. No, el problema no es en la cancha, el problema es quién decide ir a la cancha y cómo te lleva a la cancha. Claro. Pero bueno, me hiciste acordar que... Volviendo al Harriet, sí. Comentame lo que me querías No, que el presidente de nuestra agrupación, Ricardo Rubí, siempre dice, es como si le hubiéramos jugado a los ingleses con una selección hecha acá entre nosotros a una selección mayor, ¿viste? Claro, una cosa. O sea, teníamos ganas de jugar al fútbol y entramos a la cancha con todo, pero bueno, sabemos que al final no van a ganar. Por eso. Sí, al menos en las condiciones en las que estábamos, evidentemente sí, pero bueno. Lo que ocurre es que los poderes de los estados no se miden solamente en armas, pero convengamos que el poder militar es muy importante. Es una de las patas de la mesa, y es como que el Estado o un país es como una mesa que tiene varias patas. Si vos le vas cortando las patas, la mesa se inclina, ¿viste? Y no podés poner nada arriba, porque todo se va a caer. Entonces esta analogía que a mí me gusta utilizar es muy útil para explicar que vos no podés tener muy buena política o muy buena, no sé, educación, salud y economía. Tenés que tener buenas relaciones exteriores, buena investigación y tecnología, y también tenés que tener buena fuerza armada, para que la mesa esté equilibrada y no se incline en un lado y obviamente no poder...
cuando uno se sienta como país a la mesa de negociaciones, vos llevas toda una historia atrás, llevas la historia y el presente y el futuro a sentarte a la mesa. Vos representás algo. Un Estado no se representa por el espacio territorial, se representa por todo lo que es en su conjunto. Por supuesto. Porque Sí, si por no, supuesto. obviamente, habría países que por ser grandes serían importantes, y sin embargo hay países que son muy chiquitos y son más importantes que los más Sí. grandes. Gran Bretaña. Bueno, ahí ya varios países, pero bueno, Gran Bretaña. Sí, en realidad es Reino Unido, no te olvides sí, el Reino Unido, por eso. Es Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente no sabe que en realidad, o desconoce, que el Reino Unido en realidad son 16 países que dependen de la corona británica, tienen como jefa de Estado a la corona británica y como comandante jefe de sus Fuerzas Armadas a la corona británica. Y entre esos 16 países hay 3 que son muy conocidos, el resto son colonias o países más pequeños, pero hay 3 que son sumamente reconocidos y que nadie sabe que dependen de Gran Bretaña, y que son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Claro. ¿Viste cómo se caen a veces cosas que uno dice, pero cómo? ¿Es así? Sí, es así. Y está bastante disimulado. Ahora, ¿por qué lo disimulan? Y por conveniencia. De hecho, vos sabés que, hubo soldados australianos, me conecté una vez con un soldado australiano, un paracaidista que estuvo en Malvinas, que estuvo también ahí en Pradera del Ganso. Ah, mirá vos, no, eso, yo sabía que había habido embarcados, australianos y canadienses embarcados en los buques, pero no sabía que había habido en tierra. Mirá, es un dato muy interesante y lo incorporo para mis disertaciones. Porque él me contó que quería ser paracaidista, ¿viste? Y entonces, viajó a Inglaterra para unirse a alguno de los regimientos de paracaidistas y bueno, justo llegó... le tocó el 82 estar en Malvinas. Sí. Y yo le digo, no sabía que había sí, dice, otros 2 compañeros también. O sea, teóricamente él, según lo que él conoció, claro, digamos, 3 australianos ahí Es que ahí está el tema. Vos fíjate, en general, en aquella época, nosotros alegremente decíamos combatimos contra los ingleses. En realidad los ingleses son es una parte. Un país dentro de todo ese conglomerado de 16 naciones que son el Reino Unido. Claro, igual que muchos dicen los gurkas eran mercenarios, y yo digo no eran, porque en ese momento justamente pertenecían al ejército también británico. Lo que pasa es que el concepto de mercenario para nosotros en aquella época era que los soldados recibían una paga. Y en realidad ustedes también como conscriptos recibieron una paga, lo que pasa es que era una paga que era un par de paquetes de cigarrillos. Era simbólica en realidad, pero bueno, ellos en realidad los gurkas es una historia bastante particular, porque el reino de Nepal, en agradecimiento, creo que a un rechazo que hicieron en alguna época del siglo XIX, yo no estoy muy en claro con eso, pero sí sé que en agradecimiento el reino de Nepal le otorga 2 regimientos gurkas a la corona británica, ¿entendés? Para que los use cuando los necesite. Entonces, bueno, a estos tipos les tocó ir allá porque los usaron, digamos. Claro. Pero no entraron en acción, en realidad, no. Pero bueno, sirvieron sí para la acción psicológica, que la manejaron muy bien porque tienen mucha experiencia, ¿no? Cómo se pasa el tiempo. Digo, el 8 y el 9 de junio... Mira, el 8 y el 9 de junio, bueno, eso es importante porque estábamos hablando de las acciones que fueron diferentes en el resultado, ¿no? Esa noche en realidad venía volviendo un poco a la reunión de información, porque esto, fíjate cómo se relaciona todo. Si bien los británicos tenían acceso a información satelital, la información satelital prioritariamente estaba destinada al movimiento de nuestras flotas, es decir, a las cosas más importantes, por así decirlo, ¿no? Más estratégicas, o de impacto estratégico más importante. A nivel táctico utilizaban aviones de reconocimiento, utilizaban los Nimrod, que sacaban fotografías aéreas, o los mismos Harriet, que también sacaban fotografías aéreas en sus incursiones. Y esa información le llegaba a los jefes de batallones para saber dónde estaban las posiciones. Viste que hay un par de fotos en internet dando vueltas donde se muestran, digamos, fotos de la inteligencia británica marcando posiciones argentinas,
marcan una batería antiaérea, o sea, bueno, como que está hecha la explotación de esa información. Pero los comandantes británicos a su vez necesitaban tener el detalle que no te lo da otra cosa que mandar un elemento de exploración al frente y que tome contacto con el enemigo, ¿entendés? Es decir, la patrulla de avanzada. Se llama la sección exploración. Ellos le llaman sección de reconocimiento, que está a nivel batallón, y nosotros en el regimiento de infantería le llamábamos sección exploración. Son los que van adelante para casualmente hacer qué cosa, reunir información. ¿De qué? Del terreno y del enemigo, fundamentalmente, en este caso, ¿está? Entonces, el teniente Mark Townsend, que era un teniente de 23 años, Royal Marine, hacía egresado haría 2 años de su curso. Bueno, le tocó, él estaba en la compañía K del 42 Comando y su jefe de batallón, que era el teniente coronel Nick Baus, le ordena al jefe de compañía de él, que era el capitán Badminton, que vaya a una sección a hacer la exploración. Bueno, le toca a él. Él va con una sección y después también comparten esa incursión con otra sección, en este caso de tropas de cuadros de la guerra del Ártico y de montaña y el Ártico, así se llama. Es una tropa especializada de los Royal Marine que está mucho más entrenada en cuanto a instrucción de montaña e instrucción en nieve, o sea, en terreno frío. Por eso se llama tropa de montaña y el Ártico. Estas tropas, que vienen a tener una equivalencia con nuestros cazadores de montaña, para hoy hablar de una equivalencia, bueno, son Royal Marine, pero podríamos decir que tienen un entrenamiento un poco mayor, ¿ok? Qué bárbaro. Estas dos secciones fueron en dirección a la ladera norte del Monte Harriet y hacia Goodrich. La sección de estos cuadros de la guerra de montaña y el Ártico tenían como misión infiltrar 2 hombres en las alturas de Goodrich para dejarlos durante ahí todo el día y que pudieran hacer un reconocimiento de detalle de toda nuestra posición. Goodrich estaba aproximadamente unos 1500 metros hacia el norte de mi posición y yo estaba a unos 300, 400 metros al norte de la cresta de la ladera, del Monte Harriet, o sea, como si fuera en la ladera del que da hacia el norte. El Monte Harriet tiene 2 laderas fundamentales. Una da con cara al sur, que es cara al mar, y otra da cara al norte. Bueno, yo estaba del lado del cara al norte. Ahí tenía desplegada mi sección en un frente bastante extendido. Los manuales dicen, o los reglamentos dicen que la sección debe tener unos 400 metros de frente. Bueno, yo tenía 700. Y ahí es cuando uno dice, bueno, claro. ¿pero por qué? Porque tenía que cubrir eso porque el terreno era lo que manda. El terreno manda siempre. Y bueno, uno se debe adaptar al terreno, pero por supuesto que se separan mucho las distancias entre posiciones y posiciones. El teniente Mark Townsend tenía como misión, cosa que me enteré unos años después, antes que incluso que escribí el libro, porque eso me los va, es como que ellos con el tiempo te van largando algunas cosas, ¿viste? Son muy, no son tan abiertos ni directos como somos nosotros. La idiosincrasia anglosajona es mucho más cerrada, ¿viste? Más, sí, muy reservados. Son claro, muy ¿viste? reservados. Vos le escribís una carta de una página y ellos en 2 renglones te responden. Claro. Entonces, bueno, obviamente son las idiosincrasias de una cultura. Nosotros somos latinos, ellos son anglosajones. Entonces, ahí me enteré, porque me lo contó después, años después, esto me lo contó en el 2018. Cuando te encontraste con Mark ahí en Malvinas. ¿No? Me encontré con Mark en su casa en Suiza. Cierto. Si querés lo dejamos para charlar un ratito ahora. Quedan 15. Bueno, en ese momento yo no sabía quiénes. Primero, en ese momento yo no sabía que me iban a atacar. Yo estaba esperando el ataque. Nosotros estábamos esperando el ataque, pero no sabíamos que iba a ser una incursión primero. Claro. Él tenía la misión de capturar, fíjate vos, el nivel de impunidad que tenían sobre nosotros. O sea, cómo nos consideraban ellos. Que la misión que él tenía era venir a capturar a un prisionero argentino y llevarlo de vuelta. Esto es toda una cuestión simbólica, porque ¿qué está diciendo detrás de esto? Algo que no se dice mucho.
y es el nivel de impunidad con el que se movían por la superioridad que tenían. Y cómo nos consideraban a nosotros pensando que éramos, viste, no sé, que iban a llegar hasta el lado nuestro y iba a decir, lo invito a que venga conmigo porque, viste, lo voy a llevar a pasear a mi posición y va en calidad de prisionero de guerra. O sea, es muy loco. O sea, él mismo dijo que la misión que le dieron también le resultaba llamativa, porque, viste, él se tenía que meter en la cocina del enemigo, extraer, viste, en la cocina en el sentido claro, figurado, sí. Tenés que ir adentro de la... Tenés que meterte dentro de su cancha y capturarle a alguien. No sé por qué, pero me hiciste pensar en la actitud del teniente coronel Jones, digamos, ¿no? Claro, bueno, sí. Se tienen que rendir. Es que hay mucho de eso, es decir, está muy relacionado. Hay como una ahí está, la palabra es nos subestimaron. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero esa subestimación vino acompañada de toda una información que ellos recibieron, que tenía que ver con lo que te estoy diciendo, con las condiciones en las que estábamos nosotros. Nosotros estábamos en una isla que estaba rodeada, tenía muy pocos abastecimientos y muy pocas posibilidades de victoria. Entonces, ¿qué sentido tiene pelear cuando vos estás en esas condiciones? Bueno, ahí está el error. ¿Cuál fue el error de la inteligencia estratégica de eso? Creer que nosotros nos íbamos a rendir sin pelear. Y esa es la mayor victoria que tiene Malvinas. O sea, cuando me dicen, ¿qué sacamos nosotros de positivo en Malvinas? ¿Sabéis lo que sacamos? Que demostramos al mundo que el argentino pelea por lo que quiere. Claro, mirá vos. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero es un alto costo, sí, Sí. Cuando las naciones quieren ser serias, cuando las naciones quieren tener proyecto en la historia o proyección en la historia, tienen que asumir, y es triste, pero se tienen que asumir costos de sangre. Y acá se demostró al mundo de que la Argentina pelea por lo que quiere. Entonces es una señal también, ¿entendés? Que aún en las condiciones en las que estamos, que quizás no eran las mejores, y ahora quizás estamos, bueno, en otra situación un poco más compleja. Sí, aún así, estamos peor. si vienen, van a venir. Pero ojo que acá no vamos a regalarle las cosas, ¿entendés? Pero tampoco alcanza, hace falta, viste, materiales, hace falta tecnología. Por supuesto. Pero cerrando esto, siguiendo con el relato, bueno, el teniente vino y finalmente chocan ellos con la guardia. Esto fue aproximadamente 10:30 de la noche. ¿Del 9? De la noche del 8. Del 8. Del 8 de junio. Por eso es el combate del 8 al 9, porque empieza el 8 y termina finalmente el 9, ¿entendés? Claro. O sea, por bueno, todo el desarrollo del combate, el final del combate, todo terminó el 9. Nosotros teníamos una guardia, que era la guardia, para que la gente lo entienda, bueno, es el personal que está atento para esperar que surja algo y dar aviso. Esa guardia estaba en el extremo derecho y finalmente ellos chocan contra ellos, intentan acercarse y bueno, ahí se produce un combate de encuentro muy fuerte. La guardia estaba integrada por el sargento Solís, Solís es herido, el soldado Martiniano Gómez, que era el apuntador de ametralladora MAC, recibe un cohete del OP-66 en el afuste de la MAC, lo tira para atrás y bueno, él intenta defenderse y lo termina muriendo. También reacciona el soldado Funes disparando, pero después, bueno, lo hieren en la mano, o sea que toda la guardia prácticamente queda fuera de combate. En el mientras tanto, antes de que ellos llegaran, de que choquen, estaba de guardia también el soldado Flores, que estaba conmigo, que era mi radiooperador, que, bueno, digamos, él estaba asignado a la guardia. Él viene a mi posición y me dice, mi subteniente, el sargento Solís, me dice que vienen los comandos, que si son nuestros los comandos. Claro, porque ¿qué pasa? Acá tengo que contar que el día anterior habían pasado por nuestra posición la patrulla de la compañía 602, que estaba encabezada por el mayor Rico. Ellos pasaron por el lugar y, bueno, enseñan los reglamentos que cuando una tropa tiene que coordinar, una tropa pasa por un lugar de primera línea, tiene que coordinar, digamos, diferentes aspectos. Entre ellos, cuando se va a retornar de la misión para que la tropa esté... Entonces, él me dijo que él me iba a avisar cuando iba a regresar, si es que regresaba por ese lugar. Así que bueno, yo imagínate, nosotros veíamos los comandos y era como ver, viste, semidioses, porque ellos eran tropas, eran gente más grande. El armamento que tenían, ¿no? Sí, era, bueno, fue muy
digamos, muy motivador verlo a ellos, y además yo a Rico lo conocía porque fue nuestro jefe de curso de paracaidismo cuando nosotros estábamos en cuarto año de colegio militar, o sea que lo había visto un par de meses antes. Con lo cual, bueno, fue también muy grato verlo, y obviamente era un personaje, era un tipo, era un loco lindo. Todos bueno, con boina verde, ¿no? Todos tenían la boina verde, bueno, sí, realmente... Y los comandos de los Royal Marine... Y los Royal Marine también tienen boina verde. Bueno, la cuestión que... bueno, cuando Flores viene y me dice eso, yo estaba metido, viste que... Bueno, no sé vos, pero yo dormía... Me metía vestido con la bolsa cama y me quedaba, obviamente estaba vestido, prácticamente lo único que tenía que hacer, ponerme el correaje, el casco y agarré el fusil, listo, ya estaba afuera. Y ponerme los borseguíes nada más. Es lo único que me demoraba en los borseguíes. Ah, no nos sacábamos los borseguíes. Claro, no, yo los tenía, yo me los sacaba por una cuestión de que no podía meterlo adentro de la bolsa. Bueno, la cuestión que en 2 segundos, le digo, decile que no, que son ingleses. Bueno, no terminé de decirle eso, y cuando intentaba salir de la carpa, Teodoro, se destalla el combate de lo que te comenté recién, que fueron los primeros afectados a la guardia, ¿no? Bueno, ahí empezó el combate, ellos empiezan a intentar avanzar, nosotros los vamos hostigando con nuestro fuego, y bueno, y ahí se produce el bautismo. Eso es el bautismo de fuego de cada uno de nosotros, de los que estábamos ahí. Y bueno, yo siempre cuento lo mismo, para mí fueron varios minutos, pero todo eso ocurrió en segundos en realidad, como que entra todo como en una suerte de letargo de tiempo, y yo lo que sí me acuerdo es que intenté tirar porque era la forma de darme valor, es decir, tiraba, cuando menos me doy cuenta había bajado 2 cargadores, además se los veía a ellos porque es como que se los veía entre las piedras, entonces era bastante simple identificarlo y tirar. La cuestión que además, a partir ya de, ponele, habrán pasado 1, 2, 3 minutos, empezó a tirar los morteros 81 de nuestra sección apoyo, empezaron a tirar munición iluminante. Y eso nos ayudó un montón, porque ahí los veíamos con mucha más claridad. El proyectil iluminante es como si fuera una bengala, para que lo entienda la gente, y que te ilumina el sector del área, del terreno, en este caso del campo de combate. Bueno, la cuestión que... ahí me doy cuenta, me agacho, me lo veo a Teodoro Flores y me doy cuenta que él me mira y claro, estaba esperando una orden, es decir, ahí me doy cuenta que yo no era un tirador, yo era el jefe de sección. Ahí me cae la ficha y ahí empiezo a dar orden. Entonces le digo a él que vaya, como la radio no andaba porque no teníamos batería de repuesto, no se podía comunicar por radio, entonces él era mi estafeta, le dije, andá a avisarle al teniente Pedro Arroyo que me mande los refuerzos, porque yo a todo esto creí que era, era el ataque principal ya. Claro, yo creí que ahí llegaba todo el ejército británico y me estaba atacando a mí, ¿viste? Evidentemente, bueno, uno magnifica lo que está pasando, no sabés quién, ni cuánto, o sea, sabía que eran por lo menos una treintena de ingleses, pero no sabía si eso era la avanzada de un ataque posterior, ¿entendés? Entonces le mandé a pedir a mi jefe de compañía el refuerzo. Bueno, se va Teodoro, en el medio, me acuerdo, el cabo Hipólito González, pero yo tenía como una madriguera, estábamos como en era una depresión del terreno que permitía como si fuera un pozo natural. Bueno, ahí estábamos nosotros, y yo compartía con Teodoro Flores, que era mi radiooperador, la carpa, y en otra carpa, y además la posición, estaba el cabo Dorsi con su jefe de equipo A, que era el cabo Hipólito González, que era un soldado dragoneante que era cabo en la época de la guerra. Me acuerdo que Hipólito González me pregunta, mi subteniente, ¿le tiro con granada de fusil? Le dije, Hipólito, tirale hasta con las piedras. Con lo que sea. Así fue ese fue el último diálogo que tuve con él. Y al mismo tiempo, cabo Dorsic me dice, mi subteniente, le dice, le tiro también con el morterito de 60, tirale con todo. Le dije, bueno, fueron diálogos que se iban dando en el medio del tiroteo. Porque nosotros teníamos un morterito de 60 con munición de los proyectiles ingleses capturados a la Royal Marine el 2 de abril, así que bueno, fue una manera de devolverle la munición a él. Bueno, todo eso pasó y duró más o menos otros, ponele 10 minutos más, pero ellos como que avanzaban y retrocedían, no lograban, bueno, y ahí ya se hizo un fuego generalizado, algunos soldados se venían a nuestra posición y yo estaba enloquecido porque yo digo, cuando vean que nos estamos metiendo todos en este pozo, nos van a tirar una granada o un cuetazo y nos van a matar a todos, ¿viste?
ahí vino, me acuerdo, uno de los soldados, Figueredo, bueno, y ahí lo puse a cargar cargadores, ¿viste? Claro, después con el tiempo me di cuenta que como que también necesitaban protección y seguridad, estaban solos. Él estaba solo en el pozo porque unos días antes su compañero de carpa lo habían herido. El tipo estaba solo, ¿viste? Y es difícil estar solo en el medio de la nada, ¿viste? Bueno, hasta que al rato viene Teodoro Flores viene con un suboficial y 10 soldados, eran para hacer el contraataque, ¿viste? A todo esto de arriba del Harriet tiraban con todo. Bueno, hubo un momento que era más la munición que venía de arriba, que me pasaba por arriba de mi cabeza en dirección a los británicos, que la que los británicos nos tiraban a nosotros, ¿viste? Claro, ¿qué pasaba? Arriba del Harriet es como que todos se plegaron al combate, y en especial empezaron a tirar las ametralladoras 12,7. ¿Cómo sabés cómo tiraban? Un espectáculo, cómo los proyectiles explosivos explotaban en la piedra, era un espectáculo. Pero claro, en un momento dado me di vuelta y les grito con todo, ¿viste? No sé si me escucharon, ¿no? Pero digo, paren de tirar, hijos. Bueno, porque a los gritos, ¿viste? Porque no nos podíamos levantar la cabeza casi, ¿viste? Porque era una balacera que venía más de atrás que de adelante. Bueno, hasta que llega este suboficial, puedes creer que se me acerca, yo salgo de mi posición, me doy vuelta y me pongo como una protección ahí que había en la lomada, y me extiende la mano y me dice, mi subteniente, me dice, sargento Montellano, buenas noches. O sea, el tipo me saludó en el medio del combate. Como si fuera una presentación militar, ¿viste? Sí, me dice, sí. sargento Maldonado. Le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, ahí nomás, ¿viste? Le digo, ahora vamos a hacer una pequeña acción ofensiva. Y ahí les dije, formaremos en cadena, unos saltan y los otros apoyan. ¿Ok? ¿Listo? Sí, listo. Bueno, ahí salimos, ¿viste? Y ahí empezamos a avanzar a los saltos de apoyo. O sea, saltaban unos mientras los otros tiraban. Bueno, y así los sacamos carpiendo a los tipos, ¿viste? Claro, ahí retrocedieron. Los rechazamos. Sí, ahí los rechazamos. Bueno, finalmente, y se fueron corriendo, o sea, se fueron sumamente presurosos del lugar, ¿viste? Obviamente no se esperaban un contraataque, no esperaban una reacción nuestra. Pensaron, es decir, claro, ¿qué pasaba? Mark, el teniente este que nos estaba atacando, él tenía que cumplir su misión. ¿Cuál era su misión? Conseguir un prisionero. Prisionero no pudo conseguir porque, viste, no se le dio, porque la guardia hubiera sido alguno de los de la guardia prisionero, pero la guardia se defendió y bueno, y después ya no podía. Entonces como que continuó el combate esperando una situación mejor, pero no la logró. Entonces finalmente fueron rechazados. Bueno, esa noche, cuando volvimos, por supuesto que cuando volvimos de haber hecho unos 300, 400 metros hacia adelante, hasta que nos aseguramos que se fueron, a todo esto desde el Monte Dos Hermanas, mi compañero Marcelo Llambía también les tiraba porque él lo veía. Bueno, fue una cosa muy linda, muy motivadora para nosotros. Vos pensás, estábamos rechazando a nuestros agresores en nuestro bautismo de fuego. Era una cosa soñada, era una cosa imposible de imaginar. Porque uno pensaba que los tipos no iban a pasar por arriba, ¿entendés? Claro. Lautaro, nos queda un minuto. Sí, ya lo sé, es muy loco esto. Bueno, claro. Y para colmo yo te quería preguntar... me querías preguntar muchas cosas. Y bueno, sí, porque ¿viste? Hablamos de un libro acá de Scarpinelli que se llama La sección olvidada, que es la tercera de la compañía C del Regimiento 8 en Pradera del Ganso, pero resulta que también hay una sección olvidada en el Monte Harriet, ¿no? Y que vos estás ahí como escribiendo algo. Bueno, eso te quería preguntar. También te quería decir, a ver cuál era la incidencia real, si el tema de Balsa, por ejemplo, porque esto, un suboficial que escuchó el otro día el programa me dice, nunca hablan del grupo de artillería 3 de la tercera brigada por culpa de Balsa, por incidencia de Balsa. Lo que pasa es que no es que uno no hable, el tema es que en el caso, digamos, los que tienen que hablar son los que recibieron apoyo de fuego sostenido. En el caso del Monte Harriet y el Monte Dos Hermanas, estábamos al límite del alcance de esa artillería de campaña de los Otto Melara. Entonces nosotros no recibimos apoyo de fuego del grupo de artillería 3. Claro, de los grupos de artillería, porque estábamos fuera del máximo alcance. Bueno, de todas maneras vamos a hablar con Bazana y mi amigo. Ellos sí apoyaron el combate de la segunda línea, que era el Monte Tumbledon, Monte William, Tumbledon y el Monte
bueno, London, algo de London puede ser que haya estado en alcance, claro. pero nosotros no estábamos en alcance. Y Willie Rich sí. Ahí sí la artillería fue muy efectiva, tiró un montón y obviamente tuvieron su cuota importante de participación. Totalmente. Pero no en el caso de los Montes Dos Hermanas y Harriet, porque nosotros no tuvimos apoyo de fuego de artillería. Claro. Bueno, sí, vos me ibas a decir, conclusión, porque Mariano ya nos pasamos. Sí, ya nos pasamos. Mirá, conclusiones, si querés que lo charle, que sigamos la charla, la seguimos. Bueno, dale. Se va haciendo capítulo, viste que ahora está de moda la serie. Claro, una serie. Bueno, no, el domingo que viene cerramos. Sí, no hay que cerrar porque... acotamos. Además ya está, porque yo creo que lo que vos querías también era el desarrollo de este combate. Puedo hablarte algo del otro y si querés hablamos de lo que vos... Pero bueno, pregúntame más de lo que yo pueda hablar también. Dale. Te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo. La disculpa ahí a los técnicos, un abrazo a toda la audiencia y un abrazo a los veteranos que estén escuchando, mis hermanos de la turba. Dale. Que todos hicieron algo importante. Chau, un abrazo. Chau, Lautaro. Chau, muchas gracias, Mariano. Un abrazo, MPA, Javi, gracias. Hasta el próximo domingo, Bitácora Malvinas. Chau.